Muy buenas noches, mi nombre es Roger Pulido Acevedo. Voy a presentar la fase 5 de la materia Principios y Estrategias de Gestión Ambiental. En esta oportunidad debo presentar el análisis del ciclo de vida de la producción hortifrutícola. La producción hortifrutícola es el cultivo de las hortalizas y los frutales. Hortícola, de hortalizas y también de frutales. Como podemos ver, aquí podemos mirar el ciclo de vida de esta producción, donde tenemos las diferentes fases. Una de las primeras fases son las condiciones agronómicas y climatológicas de los suelos y la preparación de semilleros y vivero. Esto tiene que ver con la consecución del terreno y con escoger las variedades para todo tipo de clima, las condiciones de clima. Para la preparación de las hortalizas o para la producción de hortalizas se deben hacer primero semilleros para después ser trasplantado. Y para la producción, o también en viveros, y para la producción de las frutas, lo más aconsejable es que produzcamos los árboles o los patrones dentro de un vivero. La siguiente etapa del ciclo es la preparación y adecuación del terreno para la siembra. Entonces debemos hacer una buena preparación del terreno. Para la producción de hortalizas se hacen más que todo en caballetes o mugas y se le hacen un perfil al suelo. Y la producción de frutas, más que todo son árboles frutales que se hace un trazado y un hallado para poderlos plantar. También tenemos las diferentes labores culturales que se hacen a los dos procesos, a la producción de hortalizas y a la producción de frutas. En las labores culturales tenemos, para las hortalizas tenemos que debemos hacer deshierves, debemos hacer unos aporques, debemos hacer una fertilización, hacer unos entresaques o raleos. Y en las labores culturales para las frutas debemos, que más que todo son árboles frutales, debemos que hacer poda y hacer unas fertilizaciones. Esos son dentro de las labores que se deben hacer al cultivo de hortifrutícola. La cosecha y la poscosecha. Ya cuando vamos a recoger, cuando ya están maduros nuestros productos, se hace la cosecha. La cosecha más que todo la hacemos llevando unas canastillas al campo, donde se van a recolectar los frutos se recolectan los frutos y se llevan a unas casetas donde se debe hacer su lavado y su posterior empacado. El empacado para algunas hortalizas se hace en cajuelas o se hace en unos empaques que son de materiales costal. Y para las hortalizas y para las frutas, más que todo lo hacemos en canastillas. El transporte y la distribución. Como podemos observar, el transporte más que todo se hace en canastillas, ¿sí? Y se llevan ya el fruto lavado y se llevan para los diferentes establecimientos. Hay algunas hortalizas y frutas que necesitan refrigeración o tenerlas en cuartos fríos para que puedan estar sanas durante su post cosecha. También en la producción hortifrutícola hacemos unos labores que van a redundar al medio ambiente, al ambiente, como es el reciclaje. Por ejemplo, ¿qué podemos reciclar dentro de este proceso? Dentro del proceso hay unas mangueras que se utilizan para el riego y para los fertirriegos.
en las labores culturales. Entonces estas mangueras, cuando ya se deterioran, las podemos reciclar para volver a convertir en otro producto. Y tenemos la gestión de residuos. En la gestión de residuos tenemos lo que sale de las cosechas o lo de hierbas, que lo podemos utilizar como materia orgánica y lo volvemos a incorporar al suelo como abono. Y hay algunos productos que sí los debemos hacer la gestión para que vayan a un punto donde se van a desechar. También hay unos programas por consumo donde se recolectan las bolsas de agroquímicos que se han utilizado durante el proceso. Pero más que todo los envases plásticos, esos los vamos a llevar a unos rellenos sanitarios. Bueno, como también se había dicho, debemos hacer un modelo de ecoetiquetado, y a mí me correspondió hacer el modelo de ecoetiquetado para el plástico. Entonces ahí lo podemos ver cómo va a quedar el modelo ecoetiquetado para el plástico. Muchas gracias. Fue interesante haber realizado esta presentación.